Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. El legado literario que las Berenguer recopilaron y guardaron desde que se inventó la imprenta es una parte enriquecedora, incluso apasionante de nuestro deber. Es algo que todas aprendemos a disfrutar desde niñas, con la excepción de mi madre, claro está. Pero es solamente eso, una parte del deber. El verdadero trabajo es mantener el mecanismo del miedo en movimiento, y lo trágico es la pérdida ineludible de nuestro amor. Catalina fue una mujer adelantada a su época, rebelde, provocadora y de ademanes varoniles. Así la describían los caballeros que la conocieron y se dedicaron a esparcir el rumor. Pertenecía a una familia de nobles de Gerona. Su padre, hombre libre pensador, propietario de vastos territorios en las comarcas de Gerona y Osona, la instruyó desde pequeña y también le enseñó a montar a caballo. Los hombres de la región la admiraban con desconfianza mientras cabalgaba al lado de su padre en los días de cacería. Catalina no aceptó pretendiente alguno por pensar que le restaría tiempo a los menesteres que la apasionaban. Ávida de saber, de conocer el mundo, convencida de que la vida matrimonial solo la anclaría a un microuniverso cerrado y elemental, se dedicó a pagar fortunas por manuscritos que encargaba a mercaderes que conocían sus gustos. Amaba a su padre, quien sentía orgullo de tener una hija que pensara por sí misma, y a su muerte, Catalina heredó sus tierras. Su primera ordenanza fue que los campesinos que vivían en sus feudos pagaran un tributo considerablemente menor a lo que su padre colectaba, lo que le granjeó el aprecio de los labriegos. En aquella época, se especula que alrededor del siglo XV o XVI, pues no existe documentación que respalde lo que ha pasado de generación en generación, Catalina organizaba grandes fiestas en su castillo. Aprendió el laúd, la flauta y el órgano, y se hacía acompañar por juglares viajantes que tocaban arpas, mandolinas y percusiones con cierta maestría. Algunos se quedaban largas temporadas en su castillo, otros se marchaban después de un par de noches, pero todos partían agradecidos por su hospitalidad. En el feudo empezaron a circular rumores de que Catalina era amante de los viajeros a los que daba hospedaje, mas ella nunca hizo caso de habladurías. Las reuniones nocturnas de Catalina se hicieron famosas. A todo lo ancho de Europa se hablaba de su hospitalidad e intelecto. Condes, duques y marqueses intentaron cortejar a la noble rica, que también tenía fama de rechazar a todos los pretendientes. Nadie pudo ufanarse de la conquista hasta que, entre tanto nómada que pasó por su alcázar, uno se ganó su corazón. Europa vivía pugnas y guerras constantes, mientras el feudo Berenguer de Alcarraz se mantenía inexplicablemente en paz. Los cuentos de armonía y prosperidad reinante atraían cada vez más a las sociedades vulnerables de Europa de la época. Judíos, herejes, paganos, gitanos, musulmanes, brujas y no bautizados encontraban asilo de la cacería que empezaba a alcanzar la comarca de esta antecesora nuestra. Lo único que temían los siervos de Berenguer eran las leyendas acerca de las sombras que vivían aletargadas tras los espejos de su castillo. Aunque no está de más advertir que nadie más que ella tenía espejos en la comarca. Los tributarios de Catalina cerraban las puertas de sus viviendas apenas el sol empezaba a caer. Una vez que se creían a salvo, colocaban una ofrenda en el umbral de sus hogares para mantener a las sombras satisfechas. Cuando amanecía, las ofrendas continuaban ahí, porque las sombras se satisfacían del miedo que les profesaban. La convivencia era pacífica. El feudo Berenguer de Alcarraz fue próspero durante varios años. Si algo se le puede recriminar a Catalina es haber mantenido a su comarca aislada del mundo que la rodeaba, lejos de las malas nuevas originadas por las brutales batallas, ajena a los testimonios sobre la crueldad común con que gobernaban los nobles de su época, distante de las bulas papales que sellaban el destino de todo ser viviente. Catalina no solía prestar oído porque se conformaba con la paz de su reino, pero el mundo del cual abjuraba no tardó en romper la delicada burbuja que los guarecía. Las noticias de que un feudo albergaba a herejes, brujas, paganos, gitanos, judíos y musulmanes por igual
no tardaron en llegar a los altos mandos eclesiásticos. Desde la cúpula del poder se fraguó el fin de Catalina. Viejos monjes, plebeyos fanáticos y nobles, que fueron rechazados por la hechicera, como habían empezado a llamarle, marcharon armados con el propósito de destruir su reino. Los cruzados, así los bendijo el Papa en turno, atacaban durante el día y se replegaban por la tarde. Los combates fueron sangrientos. Hombres, mujeres y niños terminaron descuartizados y hervidos en calderas para leccionar a los que no se daban por vencidos y se rehusaban a aceptar la religión que respaldaban los poderosos. Como resultado de aquel exterminio, los niños de cada familia dejaron de temer a las leyendas de las sombras para temerle al hombre mismo, al punto que éstas salieron para demandar lo que les pertenecía. La batalla duró 3 meses. Mientras el sol brillaba, los poblados eran arrasados por los ejércitos, y al llegar la noche, las sombras bajaban a los campamentos para devorar vivo a lo que toparan a su paso. De haber sido el territorio más pacífico y próspero de Europa, el feudo de Catalina Berenguer de Alcarrás se volvió sinónimo de terror y muerte. Catalina, consciente de cuál sería su destino si era apresada con vida por los inquisidores, huyó de su castillo acompañada por 3 miembros de su corte: Yaret, un alquimista; Felipe, un juglar; y Agustín, un monje erudito desertor de la escolástica jesuita. Este último es quien se ganaría su corazón. El día que Gelio apareció, un monaguillo de la iglesia dobló las campanas hasta que todo el pueblo salió de sus casas. Gelio entró al pueblo solo, descalzo, con la espalda descubierta, en donde se veían tejidos desgarrados y heridas abiertas que sangraban. Tenía los ojos desorbitados y la mirada perdida en la inmensidad de la nada. El primero en toparlo en la calle fue Federico, el sastre del pueblo, que había salido temprano a recoger personalmente los trajes del alcalde. Caminaba rumbo a su casa cuando atisbó una diminuta silueta que parpadeaba como una llama resplandeciente. En un principio, pensó que se trataba de una confusión, resultado de las copas que se había tomado el día anterior durante el juego de baraja, pero pronto notó que la aparición se le acercaba. Cuando lo tuvo a distancia suficiente, pudo distinguir que se trataba de un niño. Federico se desvió de su destino para poder verlo de cerca. Cuando lo reconoció, lo levantó en brazos, le preguntó cómo estaba y no obtuvo respuesta. Enseguida lo zarandeó de los hombros para hacerlo reaccionar, pero el niño permaneció impávido. Federico abandonó la faena de los trajes del alcalde para llevar a Gelio a su casa. Un monaguillo atestiguó la escena y, sin demora, corrió a avisarle al cura, quien le ordenó tañer las campanas. La madre de Gelio lanzó un alarido que despertó a Rafa. Federico, al escuchar la desesperación de la madre, gritó para tranquilizarla: «¡Está vivo, mujer! ¡Está vivo!». En menos de 1 hora se armó la romería. Varios pueblerinos querían felicitar a los padres por recobrarlo con vida, y Rubén, menos afortunado, buscaba averiguar quiénes eran los culpables de la muerte de Jacinto. La familia no recibió a nadie. Permaneció encerrada con el médico y el sacerdote para saber dónde había sido dañado el niño. La noticia llegó rápido a nuestra casa. Mamá dijo: «Gracias a la Santísima Providencia». Mi abuela murmuró: «Un niño más que necesita que le devuelvan su inocencia». Yo no dije nada. El chisme de que Gelio había regresado sin habla, en estado de shock, se regó por las calles, la iglesia y la plaza. Incluso en el mercado, al que Alfonsina había ido a comprar varas de nardo, los marchantes decían que a Gelio le habían cortado la lengua. Sentí pavor de escuchar aquello. Por la tarde, una conocida de Alfonsina que trabajaba en casa del alcalde le contó que Gelio seguía en silencio, con la mirada perdida en el vacío, al igual que los que pierden su espíritu por toparse con el diablo. Nadie le sacó una palabra a Gelio, de modo que resultaba imposible saber dónde había estado, qué le habían hecho y quién se lo hizo. Por las noches despertaba temblando, con los ojos llorosos y aullando en un alarido mudo, sin ruido, como si fuera un mimo. La situación de Gelio me entristecía. Era imposible pensar en otras cosas que no fuera su martirio, su cuerpo en carne viva por semanas de tortura y flagelaciones a las que había sido sometido. Por fortuna, Marco Antonio me visitó en la tarde con el pretexto de estudiar geografía. Necesitaba que alguien me quitara de la cabeza la imagen sufriente de Gelio. Marco Antonio y yo nos sentamos en el jardín. A diferencia de la ocasión anterior,
Mi madre nos vigilaba desde dentro de la casa, no por desconfianza, sino porque temía que alguien pudiera saltarse la barda y raptarnos. De todos modos, pudimos platicar de nuestro libro en común. Me relató cosas que me dejaron atónita, que alguien se bebía el agua que él llevaba en las noches para no tener que ir a la cocina, o que la primera noche puso un vaso de leche al lado de su cama y a su regreso del baño, el vaso estaba vacío. Marco Antonio me aseguró que desde que empezó a leer ese libro, una presencia se había instalado en su recámara. Le dije que a mí me había sucedido lo mismo. Humberto, el padre de Marco Antonio, llegó por él a las 6 de la tarde. Saludó a mi madre unos minutos, mientras Marco Antonio y yo nos despedíamos. «Debemos de juntarnos a leer más libros de tu abuela», sentenció. «Sí», le respondí, «me encantaría». «Igual les digo a Lourdes y Rómulo». «Claro, solo que tengo que pedirles permiso a mi mamá y a mi abuela», convine, sabiendo de antemano que tendría que ser a escondidas de mi madre. Nos despedimos con un beso en la mejilla. Marco Antonio y su padre partieron calle abajo. Mi madre y yo entramos en la casa. La cena estaría lista en 1 hora y aproveché el momento para pedirle el permiso con ciertos arreglos que no le hicieran sospechar mis verdaderas intenciones. «Oye, mamá, Marco Antonio quiere venir con su hermano Rómulo y Lourdes a estudiar». «¿Pero Rómulo no está a 2 grados debajo de ustedes?» «Ajá, pero así cualquier cosa que no entienda nosotros se la explicamos. Además, si ya de por sí está triste por no poder vernos en la escuela, más triste estaría si se entera de que nos juntamos a estudiar sin él». «Muy bien, hija. De todos modos, no olvides pedirle permiso a tu abuela. Ya sabes que es su casa». «Lo haré», respondí emocionada. Mi abuela restauraba en su biblioteca el viejo libro que me había presumido noches atrás. Intenté asomarme, pero mi madre me echó una mirada fulminante. Fingí que no tenía el propósito de entrar. «Abuela Dubiges, ¿me avisas si te desocupas? Necesito pedirte algo». «Ya salgo, querida», contestó. Salió con los anteojos y los guantes puestos. «No me he desocupado, pero te escucho». «Unos amigos míos de la escuela vendrán a casa con el pretexto de estudiar», le dije y agregué bajando la voz. «Pero en realidad queremos leer más libros tuyos y quisiera que me recomendaras alguno que de verdad nos dé mucho miedo y que me ayudaras a pensar dónde podríamos leerlo para que mi mamá no se dé cuenta». Mi abuela me miró con un orgullo desconcertante. Le devolví la mirada sin decir nada más porque me pareció que había esperado toda su vida para escuchar esas palabras. «Voy a escoger muy bien ese libro y ya sé dónde podrán juntarse a leerlo. Pueden encerrarse en una de las salas de lectura que tengo arriba. Yo me encargaré de que tu madre no lo sorprenda». La abracé con fuerza. Si a Rómulo y a Lourdes les daban permiso sus padres, yo habría formado mi primer círculo de lectura. El hombre retazo surgió en la vida de mi madre a partir de aquellas lecturas grupales en la biblioteca. Se le apareció por primera vez en el pasillo justo cuando iba al baño. Estaba parado al fondo, con las piernas abiertas y un brazo encima del otro, en la posición de tomar descanso de honores a la bandera. A la distancia que mi madre se encontraba, pensó que se trataba de un mozo de la casa. Caminó ignorando su presencia, pero conforme se acercaba, notó que no era un hombre cualquiera. Distinguió cosidos en su piel de diferentes tonos y texturas. Al darse cuenta de que lo que estaba parado al fondo del pasillo, afuera del baño, no era humano, mi madre comenzó a gritar. Mi abuela, quien dormía plácidamente, salió a auxiliarla, pero ya no había nadie. La presencia del hombre retazo se hizo común en la casa. A diferentes horas de la madrugada, o cuando ya había caído la tarde, los gritos de mi madre retumbaban los vidrios. Mi abuela o Alfonsina corrían hacia ella para tranquilizarla con palabras dulces y algo de azúcar para el susto. La amistad de mi madre con Almudena no fue suficiente para que ella quisiera quedarse en Ciudad Albayazán. Un día habló seriamente con mi abuela. Le pidió que la devolviera al convento. Mi abuela Eduviges se enojó como no lo había hecho en mucho tiempo. La regañó por pensar en volver a un convento. No existía mayor afrenta para una Berenguer. A pesar de que mi madre apenas entraba en la pubertad, ya mostraba señales del carácter fuerte y voluntarioso que se acendraría con la edad. Dejó de hablarle a mi abuela,
Si quería o necesitaba algo, se lo mandaba decir con Alfonsina. Pasaba la mayor parte del día encerrada en su habitación. Compró un santo que colocó en uno de los buroes de la cama y empezó a rezar antes de cada alimento. Mi abuela trinaba con su comportamiento, pero, deseosa de no repetir los juicios o persecuciones que las Berenguer habían sufrido a causa de sus creencias, le permitió a mi madre expresar su espiritualidad como quisiera. Mi abuela le leccionaba con frases: «Si yo respeto tus creencias, ¿por qué tú no respetas las mías?». O «No te tiene que agradar lo que yo creo, ni a mí me tiene que agradar lo que tú creas, y con todo podemos dialogar con cordialidad». Pero cualquier esfuerzo que hacía se topaba con una pared construida a base de discursos fanáticos y odio hacia quien no pensara igual. Los años subsecuentes continuaron en una batalla sin tregua. En una ocasión, mi madre se aventuró a deshojar y romper en pedazos un libro de mi abuela porque en su portada había un dibujo del diablo, que en realidad era un fauno. Eso fue el colmo. Mi abuela le recordó su ultraje sufrido por los Cue, la golpiza, la humillación, las cicatrices en su cuerpo por el intento de inmolación en la hoguera. Habló con ella con una dulzura que no había usado jamás. «Mira, Augusta, si quieres quedarte del lado de los asnos que rebuznan frente a lo que no entienden, allá tú. Pero si vuelves a maltratar uno solo de mis libros, te prometo que te pondré el peor castigo que puedas imaginarte». «No me importan tus castigos, y sí, prefiero estar del lado de los que rebuznan y de los que no entienden tus libros antes que condenarme al infierno». «Pero mira qué idioteces, cómo te han llenado la cabeza de aserrín y polvo. Piensa, niña, piensa por ti misma, y verás cómo te han manipulado con promesas de eternidades ñoñas y te han amenazado con maldiciones de infiernos incandescentes. Todo por controlar tu vida, tu cuerpo y tus decisiones. Malditos pingüinos. Prefieren torturar y matar a una inocente antes de aceptar que estaban equivocados. Voy a ser monja. Primero te mato». Mi abuela salió a la calle compunida e indignada. Pensaba que su hija había llegado a sus manos demasiado tarde, que su pequeña mente ya guardaba cicatrices de culpas y pecados, que su visión ya estaba distorsionada por prejuicios morales y odio. Cuando mi madre cumplió 15 años, volvió a hablar seriamente con mi abuela. Le reiteró su deseo de convertirse en monja. Mi abuela, cansada ya de peleas y confrontaciones diarias en su propia casa, accedió a escuchar sus razones. Tratando de respetar a su hija, llegó a un acuerdo. No sé por qué quieres ser monja, pero sí, como tú dices, eso es lo único que te hace feliz. No tengo derecho a truncar tus deseos. Quiero decirte que dejaré que vuelvas al convento y que pagaré lo que sea necesario por tu estancia allí, con una sola condición. Saldrás de aquí únicamente de la mano de Sor Engracia y después de que yo haya hablado con ella. Sor Engracia llegó a casa de mi abuela 2 semanas después. Para ese año ya era madre superiora del convento. Se encerró por horas en la biblioteca con mi abuela. Mamá las espiaba por entre los barrotes de las escaleras. Lo que vio a través del vidrio biselado no lo hubiera esperado jamás. Mi abuela y Sor Engracia hablaban amenamente, sonreían como si fueran amigas. En varias ocasiones soltaron unas carcajadas. Sor Engracia parecía complacida con la cantidad de libros que mi abuela poseía. Los miraba con la misma pasión que mi abuela lo hacía, e incluso tomó uno que mi madre la vio guardar en su bolso. Salieron de la biblioteca con una copa de vino tinto en la mano. Se sentaron en la sala y mandaron llamar a mamá, quien fingió no haberlas espiado. Hablaron con ella. «Mañana mismo partirás al convento con Engracia», dijo mi abuela. «Así es, Augusta», continuó la monja. «Tu madre accede a que vivas con nosotras en el convento, con la condición de que termines tus estudios y de que juntas, tú y yo, con toda honestidad, averigüemos si en realidad tienes vocación religiosa». «Sí la tengo», interrumpió mi madre. «Eso no te toca decidirlo a ti. La vocación es algo que se tiene o no se tiene, no es una decisión, y yo no quiero en mi convento a nadie que no tenga una vocación verdadera». Sor Engracia durmió esa noche en casa,
Pasó la mayor parte del tiempo en compañía de mi abuela. Discutían sobre sus creencias para después reírse como si no hubiera sucedido nada, como dos amigas. De este modo, mi abuela perdió nuevamente a su hija. No quiso interferir en lo que ella quería hacer con su vida, ni tomar el lugar del que se arroja toda verdad sobre el mundo. Desconfiaba de las costumbres y del lavado de cerebro que en los conventos les hacían a las niñas, pero Sor Engracia le inspiraba cierta confianza. Y por azares del destino, Sor Engracia estuvo poco tiempo más en el convento, pero el suficiente para convencer a mi madre de que no tenía vocación religiosa, no como para sobrellevar que las religiosas más viejas continuaran envenenándole el pensamiento contra su propia madre. Mi madre y mi abuela continuaron una comunicación esporádica, vía epistolar, en la que se preguntaban una a la otra cómo estaban. Mamá siempre prometió visitarla, pero jamás lo hizo. Cada vez que mi abuela ofrecía ir a la capital para verla o conocerme, mi madre halló un pretexto para eximirse de la visita. Así pasaron 15 años, hasta que falleció mi padre. La noche que terminé de leer el libro, me invadió una sensación de vacío. Concluían las aventuras provenientes de esa presencia invisible y acechante. Leía despacio porque no quería acabar el libro, sentada en el ventanal de mi recámara donde las páginas recibían la luz de las farolas. Después del susto que me dio el monstruo agazapado bajo mi cama, no volví a dormir con la luz apagada ni destapada. Metí debajo de la cama mis maletas, algunas pertenencias que Alfonsina había colocado tan diligentemente dentro del armario y otros objetos de la habitación. Si algo habitaba bajo mi cama, tendría que buscar otro sitio donde vivir. La historia del hombre que saluda a la goleta tenía un desenlace atroz. El tipo, inmerso en un estado de locura, ya no sabe si lo que ocurre es producto de su demencia o del espantajo invisible que lo persigue. Recuerdo ahora las palabras del monje del monte Saint-Michel. ¿Acaso vemos la 100.000ª parte de lo que existe? Observé, por ejemplo, el viento que es la fuerza más poderosa de la naturaleza, el viento que derriba hombres y edificios, que arranca de cuajo los árboles y levanta montañas de agua en el mar, que destruye los acantilados y arroja contra ellos a las grandes naves, el viento que silba, gime y ruge. ¿Acaso lo ha visto usted alguna vez? ¿Acaso puede verlo? Y sin embargo existe. Algo sonó en la estancia. Aún no era tarde, por lo que deduje que podía ser mi abuela o Alfonsina. Dejé el libro y bajé las escaleras descalza. No había nadie, pero alcancé a ver una silueta que se internó en la cocina. Ahí estaba, después de tanto tiempo, el mozo flojo e irresponsable que trabajaba de noche por su terrible alergia a la luz. Le dio gusto verme. A mí también me dio gusto verlo. Tomó del estante el frasco de galletas. Con un gesto me preguntó si quería. Acepté, por supuesto. ¿Por qué no te había visto? Andaba ocupada en otra casa, me dijo. ¿Entonces no trabajas nada más para mi abuela? No doy exclusividad, me respondió entre risas. Bueno, hoy no puedo quedarme a conversar mucho tiempo, si no, luego no me levanto y mi madre se enoja. Yo no te detengo, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Por cierto, nunca te pregunté tu nombre. Tengo uno, como todos, aunque no lo uso. Llego cuando me necesitan y no tienen ni qué nombrarme. De todos modos, quiero saberlo, insistí. Puedes decirme Alor. ¿Es nombre o apellido? Los dos. Me levanté de la mesa para volver a mi cuarto. El ángulo en que la luz le pegaba a Alor le confería un aire tétrico. Por un momento, me pareció que sus ojos eran amarillos y que tenía una hilera de dientes más que la normal. Por primera vez, me asustó, pero no le dije nada. Regresé corriendo a mi cuarto para terminar el libro. La destrucción prematura, todo el temor de la humanidad procede de ella. Después del hombre, el Orla. Después de aquel que puede morir todos los días, a cualquier hora, en cualquier minuto, en cualquier accidente, ha llegado aquel que morirá solamente un día determinado, en una hora y en un minuto determinado, al llegar al límite de su vida. No hay duda, no ha muerto. Entonces,
tendré que suicidarme. La biblioteca que las Berenguer heredan viene acompañada de una responsabilidad que no siempre es comprendida por todas. Esa responsabilidad está relacionada directamente con el mecanismo del miedo que las 12 gárgolas custodian en el ático de casa de mi abuela. El mecanismo fue ideado por Catalina Berenguer de Alcarrás y lo que quedó de su pequeña corte. Catalina salvó un cofre lleno de oro y joyas antes de que los inquisidores entraran a su castillo. Sabía bien el destino que corrían las mujeres acusadas de brujería en manos del Tribunal del Santo Oficio. También tenía en cuenta que sus bienes serían confiscados. Los acusados por la Inquisición eran despojados de sus propiedades para que la Iglesia financiara los altos costos de sus procesos. Miles de familias quedaban en la miseria, mientras la Iglesia se enriquecía. La ignorancia, la crueldad y la codicia formaron la tríada que hundió a Europa en el oscurantismo y la indolencia. Sobre todo la codicia. No importaba si los acusados profesaban creencias paganas, si eran ateos, judíos o moros, si sobre ellos caían acusaciones calumniosas de hechicería o herejía. La disputa entre monarcas e iglesia era sobre quién detentaba el poder, ya que éste se quedaba con la fortuna de los inculpados. Catalina, con el oro y las joyas que alcanzó a rescatar, logró hacerse cargo de sus gastos y de los de sus amigos. Tuvieron que vivir ocultos, en una huida permanente, fugitivos en los pueblos a los que llegaban. En tales condiciones, decidieron hallar una forma para regresar a las sombras lo que les correspondía y devolver algo de paz a la Europa convulsionada. Los 4, Jared, Agustín, Felipe y Catalina, realizaron muchos intentos que resultaron fallidos. Los primeros mecanismos, armados con tornillos, ruecas, resortes y madera, no soportaban la velocidad. Varios modelos quedaron destruidos en graneros y cabañas que abandonaban al saber que los inquisidores habían llegado al pueblo donde se hallaban. Unos ensayos después, lograron diseñar un complejo artefacto que restauraría el equilibrio entre el universo tridimensional de los hombres y el tetradimensional de las sombras. Catalina propuso asustar a los más inocentes, los niños, ya que a su corta edad aún desconocían los alcances de la crueldad humana. Agustín, el erudito desertor de la compañía jesuita, diseñó las fórmulas que podrían conectar un universo con otro. Jared, el alquimista, supo qué metales debía alear para que el proceso resultara exitoso. El invento se probó inicialmente en una aldea de Hungría. Felipe, el juglar, se dedicó a narrar historias aterradoras a los niños que se le acercaban en mercados y plazuelas. Más tarde, al caer la noche, los 4 observaban cómo las entrañas del mecanismo se movían lentamente con el llanto de algún infante atemorizado. Mientras más niños corrían asustados al caer la noche por temor a los monstruos que el juglar les contaba en sus historias, mayor velocidad y ritmo adquiría el mecanismo. La respuesta de las sombras no tardaba. Al saberse temidas, retornaban a los espejos. Al constatar la eficacia del mecanismo, construyeron varios más. Partieron a diferentes territorios con la consigna de entregar un mecanismo a las parientes de Catalina que sabían de su persecución. En una carta, ella misma les explicaba su funcionamiento y lo vital que era mantenerlo en marcha. Catalina y Agustín viajaron juntos. Habían iniciado su romance oculto en las épocas de esplendor del castillo. Catalina admiraba a Agustín como a nadie. La primera noche que durmió en el alcázar, ella supo que lo quería como esposo y que haría todo lo posible para que jamás se fuera de su lado. Se amaron profundamente. En medio de la huida, Catalina quedó embarazada de su única hija, Natalia. La pareja siguió ocultándose, sin dejar de cumplir el deber que se impusieron para aminorar el desequilibrio que azotaba las comarcas. Un día, Agustín no volvió de un pueblo al que había ido a contar historias de terror que había aprendido de Felipe. Catalina, presintiendo que le había ocurrido algo malo, corrió en su búsqueda y lo que halló de él fue su cabeza ensartada en una pica. Contuvo el lamento y el espanto que la imagen le produjo. Pasó a su lado, con Natalia en brazos, simulando que se trataba de un extraño para no despertar sospechas entre los vecinos. Desde esa tarde, su alegría característica fue suplantada por un llanto inextinguible
y una amargura que alejaba a cualquier otro hombre, por más valioso que éste fuera. Catalina vagó semanas recibiendo limosnas de algunos buenos samaritanos, hasta que halló una aldea en el norte de Italia donde se cambió el nombre. Terminó sus días como una campesina humilde. Al crecer, Natalia recibió de su madre el mecanismo y las instrucciones para mantenerlo en movimiento. Le entregó el oro y las joyas que aún le quedaban. Finalmente, le confesó por qué se había hecho pasar por pobre. Vivir como mendiga y campesina fue la única forma de ocultarme de los inquisidores. Ahora que estoy a punto de morir, es mi voluntad que dejes Europa. Con estos tesoros podrás viajar y buscar otro lugar para vivir como la noble que eres. El mecanismo no es un privilegio, sino una obligación. Ahora dependerá de ti que este mundo no sea más terrible de lo que ya lo hemos hecho los hombres. Natalia aceptó su destino con la misma naturalidad que su madre. Allí empezó esa beatífica herencia y la maldición que la acompaña, pues todas las descendientes de Catalina, al igual que ella, habrían de perder de forma violenta al padre de su primogénita. Así suelen truncarse las historias de amor de las mujeres de nuestra familia. Algunas guardianas del mecanismo se han inclinado a creer que la tristeza de Catalina al perder a Agustín fue tan grande que condenó a los hombres de sus sucesoras, y que de ese hecho se origina la maldición que arrastramos. Otras creen que en realidad eso sucede porque el mecanismo, que a través de los años ha adquirido personalidad propia, no tolera cerca la compañía masculina. De cualquier forma, la fatalidad nos obliga a vivir dedicadas a la educación de la siguiente guardiana y al cuidado del delicado mecanismo del miedo. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Y esta frase la dijo Jacinto Benavente. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.